Bueno, empecemos con la clase entonces. Hoy vamos a ver lo que son los antecedentes históricos de los derechos humanos internacionales y nacionales. Madeline, léase la diapositiva, por. Antecedentes históricos de los derechos humanos y nacionales. En el año 539 a.C., los ejércitos de Ciro Grande, el primer Persia antigua, conquistaron Babilonia, pero sus siguientes marcaron un avance sin nombre. Liberó a los esclavos, las personas tenían el derecho a escoger su propia religión, la igualdad. Los decretos que Ciro proclamó se grabaron en el lenguaje cilindro de barro cocido. Artículos, declaración de los derechos humanos. En lo que estuve yo investigando, entonces Ciro el Grande fue el primer rey de Persia que quiso luchar por proteger a las personas o a su ejército o a sus soldados o a las personas que estaban a su servicio. Porque dice, ¿quién liberó a los esclavos? Declaró que todas las personas tenían el derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial. O sea que fue el primer rey que se preocupó por liberar a los esclavos. Y si ustedes miren en la imagen, ese es el cilindro donde estaban contenidos esos derechos de Ciro el Grande. Para llegar a complementar nuestros derechos, los derechos internacionales, cómo se fueron complementando o cómo se fueron sucediendo en la historia. Empezamos con Ciro el Grande. Él dice que en el año 539 antes de Cristo. Después le siguieron los siguientes documentos. La Carta Magna, que la vamos a ver hoy. La Carta Magna del rey Juan Sin Tierra en el año del 2015. La petición del derecho de 1628, la Constitución de Estados Unidos de 1787, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos en 1789 y la Carta de Derechos de Estados Unidos de 1791 son los precursores escritos de muchos de los documentos de los derechos humanos de la actualidad. Todos estos documentos los vamos a ir viendo poco a poco, cómo fueron plasmando varios derechos que al final se llegaron a complementar como la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, la Carta Magna de 1215 no la vamos a ver ahorita en estas porque la tenemos en la siguiente diapositiva, cuál fue, qué contenido tenía, cómo se hizo. Entonces, vamos a empezar a ver la Constitución de Estados Unidos de América de 1787. Dice que es la Constitución Nacional escrita más antigua en uso y define los organismos principales del gobierno y sus jurisdicciones y los derechos básicos de los ciudadanos. Las primeras 10 enmiendas a la Constitución, la Carta de Derechos, entraron en vigor el 15 de diciembre de 1791, limitando los poderes del gobierno federal de Estados Unidos y protegiendo los derechos de todos los ciudadanos, residentes y visitantes en territorio estadounidense. Si nos damos cuenta aquí, ya empezaban a tener visitantes o migrantes Estados Unidos. Porque miren, aquí dice visitantes, o sea que hasta en esta constitución que estableció Estados Unidos también habían derechos para los que visitaban o no eran
nacionalizados o originarios o nacidos en Estados Unidos, pero también tenían derechos. Empezaron, dice, los organismos principales del gobierno, sus jurisdicciones y los derechos básicos de los ciudadanos. ¿Cuáles eran los derechos básicos? Pues la igualdad, la libertad. Entonces, ahí empezaron, pero empezamos con esta constitución escrita, que fue la primera constitución también de Estados Unidos en el año de 1787, donde están plasmados ciertos derechos que se fueron jalando desde Ciro el Grande, como la libertad. Entonces, la de Estados Unidos también influyó. Carta de Derechos, dice, de 1791. La Carta de Derechos protege la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho de tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición. Si ustedes se dan cuenta, mucho tiene que ver, por ejemplo, aquí ya estamos viendo la libertad de expresión, la libertad religiosa. Esto también viene a desencadenar, por ejemplo, que muchas de estos derechos que se empezaron a establecer también venía favoreciendo para ir formando las constituciones, porque la constitución de nosotros tiene la libertad de expresión, libertad religiosa, que son derechos individuales, los cuales están y son derechos humanos que cada individuo tiene y están plasmadas en la Constitución. Entonces vienen de la mano, tanto son derechos, pero también lo estaban plasmando para que fuera como parte de la Constitución, que era la ley principal de cada país. Entre las protecciones legales que brinda la Declaración de Derechos, le prohíbe al Congreso pasar ninguna ley respecto al establecimiento de religión y le prohíbe al gobierno federal privar a cualquier persona de la vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no podían establecer ni determinar qué religión tenían que pertenecer, sino que era libre. Cada quien podía escoger su libertad o su credo al cual querían pertenecer. Y también se empezaron a proteger o establecer el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad sin el debido proceso legal. O sea, no se podía privar, sino que era libertad. En casos criminales federales se requiere de una acusación por un gran jurado por cualquier delito capital o crimen probable. Garantiza un juicio público rápido con jurado imparcial. Aquí se empezaron a crear los primeros juzgados, o podría decir así, para llevar un proceso justo y un juez imparcial, dice. O sea, si alguien cometía un delito, tenía el derecho a ser juzgado a través de un jurado y imparcial, que no tuviera ningún tipo de inclinación por ninguna de las dos partes y probar la inocencia o culpabilidad de la persona. La Revolución Francesa de 1789. Yo he insistido siempre que en esta revolución hubieron y se plasmaron la libertad y la igualdad. Fueron dos principios que siempre estuvieron y han seguido desde ese inicio, desde la Revolución Francesa, y no digamos también que Ciro liberó a la esclavitud, pero aquí se dedica precisamente, dice que es libertad y igualdad individual. Amplía los derechos establecidos en la Declaración de la Independencia de América y hace hincapié en que tales derechos son naturales. ¿Qué quiere decir? Que son naturales porque pertenecen inherentemente a cada persona, que son irrenunciables, indivisibles y que por ser naturales le pertenecen a cada individuo. La idea de los derechos humanos se extiende por Europa, pero más allá de este continente los pueblos son colonizados y sus derechos humanos vulnerados. ¿Qué pasa? Que cuando, por ejemplo, los indígenas aquí en nuestro país vivían libres, sin ninguna represión, si eran iguales para todos, cuando se empezó a colonizar o fueron descubiertos por Cristóbal Colón, se empezaron a vulnerar sus derechos. ¿Por qué?
porque empezaron a quitarles sus tierras a través de bulas papales, de requerimientos. Entonces ahí empezaron a vulnerar sus derechos y los esclavizaban a ellos. La Revolución Francesa, el 14 de julio de 1789, bajo los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Aunque las causas que generaron la revolución fueron diversas y complejas, estas son algunas de las más influyentes. ¿Por qué se dio la revolución? La primera, la incapacidad de las clases gobernantes, nobleza, clero, burguesía, para hacer frente a los problemas del Estado. ¿Qué quiere decir con eso? Que la misma nobleza o los terratenientes, los reyes o los gobernantes solo veían por su propia riqueza y no se fijaban en los derechos de las personas. No les importaba el derecho a la vida, su libertad, cómo podían satisfacer sus necesidades. Por eso se levantaron y empezaron a revolucionar para que fueran sus derechos respetados. La indecisión de la monarquía, los excesivos impuestos que recaían sobre el campesinado, el empobrecimiento de los trabajadores. ¿Por qué? Porque como al rey solo le interesaban que los campesinos trabajaran y pagaran impuestos para su persona y contribuyera a enriquecerse, y no les daban ningún tipo de derecho ni les daban para mejorar y satisfacer sus necesidades, sino que lo que le interesaba a la monarquía y a la nobleza nada más es enriquecerse a través de los campesinos y explotarlos. La primera convención de Ginebra en 1864. En 1864, 16 países europeos y varios países de América asistieron a una conferencia en Ginebra por la invitación del Consejo Federal Suizo y por la iniciativa de la Comisión de Ginebra. La conferencia diplomática se llevó a cabo con el propósito de adoptar un convenio para el tratamiento de soldados heridos en combate. ¿Por qué? Porque se daban las guerras, mandaban a las personas, a los hijos mayores de edad, pues se tenían que incorporar al ejército, y no digamos mayores de edad, sino que si eran varones tenían que estar incorporados en un ejército e irse a la guerra, y no tenían ningún tipo de protección. Ni tampoco si el soldado resultaba herido, pues no había ningún derecho que lo protegiera a él ni a su familia. Los principios más importantes establecidos en la Convención y mantenidos por las últimas convenciones de Ginebra estipulan la obligación de proveer atención médica sin discriminación a personal militar herido o enfermo, y de respetar el transporte y el equipo del personal médico con el signo distintivo de la Cruz Roja sobre fondo blanco. Yo no sé si ustedes han visto una película que hay un soldado que, por ejemplo, a él le gusta servir, ser médico, curar las heridas de los combatientes en pleno combate de guerra, pero a él lo que no le gusta es disparar un arma. Y sus dirigentes o el teniente era algo que a él no le gustaba, que este joven quisiera participar y estar en el ejército, porque a él lo que le decía o lo que tenían en ley era que si estaba en el ejército era destinado para matar. Pero el joven no quería eso, porque para empezar, él decía que él creía en Dios y que uno de los mandamientos era no matar. Entonces a él lo querían obligar a no pertenecer en el servicio si él no quería ir a la guerra y a matar a sus enemigos. La cosa es que al final se llevó un juicio a cabo para que él pudiera pertenecer al ejército y ir a combate y estar en medio del combate para poder salvar vidas. Y la cosa fue, yo creo que es una película real. Él, en medio del combate y después que habían terminado de estarse bombardeando, él salvó a 75 soldados. Los estuvo buscando entre todos los heridos y a los que podía rescatar, se los llevaba y salvó a 75 personas.
Todo esto se hizo o se hacía porque como los integrantes o los que pertenecían al ejército pues no tenían ninguna protección y a la larga también eran discriminados. Las Naciones Unidas de 1945. Este año, en este año, el 24 de octubre, el día de mi cumpleaños, se formaron las Organizaciones Unidas. Miren, Mari Snyder, que no se les olvide. Porque a mí se me olvidó el cumpleaños de Snyder. A mí no. Yo esperando el siguiente libro estaba. Tirándonos el cuentazo hasta la LIC, ¿viste? Ah, no, los locos, hombre. Que ya casi va a ser. Pues sí, porque ojalá y que hayan sí haya feria. ¿Que cuántos años se echa ese mi sobrina? No. Eso se puede estallar el celular de la Mari de tanto añal que le puedo decir yo. Ay, yo estoy grabando, santo Dios, ya no. Bueno, las Naciones Unidas de 1945. El acta constitutiva de la nueva Organización de las Naciones Unidas entró en vigencia el 24 de octubre de 1945, fecha que se celebra cada año como Día de las Naciones Unidas. En abril de 1945, delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco, llenos de optimismo y esperanza. La meta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional era crear un organismo internacional para promover la paz y evitar guerras futuras. Las Naciones Unidas estamos decididos a proteger a las generaciones venideras del azote de la guerra, la cual 2 veces en nuestras vidas han producido un sufrimiento incalculable a la humanidad. ¿Cuáles son esas, Mari? ¿Cuál es, licenciada? Esta que dice que son el azote de las guerras, las cuales 2 veces en nuestras vidas han producido. ¿Escucha, Lic? ¿Qué manda? Sí, dígame. ¿Me escucha, Lic? Sí. ¿Qué me dijo? ¿Me podría repetir la palabra? ¿La pregunta? La última, el párrafo de esta diapositiva que estaba leyendo. Las Naciones Unidas estamos decididos a proteger a las generaciones venideras del azote de la guerra, la cual 2 veces en nuestra vida han sufrido un sufrimiento incalculable a la humanidad. A la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en base a eso y todo lo que venía aconteciendo con vulnerar y que no estaban protegidos los derechos humanos, fue que empezaron estas naciones a quererse unir para promover la paz y evitar guerras futuras. Por eso se formó las Naciones Unidas. Aquí empezamos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Para 1948, la nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se había apoderado de la atención del mundo. Bajo la presidencia dinámica de Eleanor Roosevelt, viuda del presidente Franklin Roosevelt, defensora de los derechos humanos por derecho propio y delegada de Estados Unidos ante la ONU. La comisión se dispuso a redactar el documento que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Roosevelt, a quien se le atribuyó la inspiración del documento, se refirió a la declaración como la Carta Magna Internacional para toda la humanidad y fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Si ustedes se dan cuenta, primero se formaron las Naciones Unidas. Cuando estaban formadas las Naciones Unidas, entonces vino y empezó esta señora, esposa de este presidente, que fue el presidente de Francia, que siempre estuvo luchando por los derechos humanos y a él se le debe la libertad e igualdad que siempre ha permanecido hasta nuestros días, plasmada en una constitución y en una declaración. Esta señora se encargó de ser la representante de la ONU para velar por estos derechos y que quedaran
plasmados, como dice Declaración Universal, para todo el mundo, no solo para un país, sino que esta declaración se aplica universalmente a todos los países. Dice que en su primer artículo, en la declaración proclaman sin lugar a equivocarse los derechos inherentes a todos los seres humanos. O sea, ese es el primer artículo de la declaración, que es para todos los derechos inherentes que le pertenecen al ser humano sin el lugar a equivocarse. La ignorancia y el desprecio de los derechos humanos ha resultado en actos de barbarie, ultraje para la conciencia de la humanidad y la llegada de un mundo donde los seres humanos gocen de libertad de expresión y creencia y sean libres del miedo y de la miseria. Se han proclamado como la más alta aspiración de la gente común. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En su artículo 2, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona. Aquí ya están plasmados los que veníamos desde en el año 539 antes de Cristo. La libertad, la vida y la seguridad aquí ya están plasmados, y no solo para un país, sino que para que sean respetados universalmente. En el artículo 4 dice: nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Ya quedó plasmado, prohibida la esclavitud. Nadie será sometido a torturas ni a penas o otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinjan esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Entonces, vieron desde dónde venimos arrancando los derechos, o lo poco que pude investigar, porque cuesta encontrar información de los antecedentes históricos, pero desde el 539 antes de Cristo hasta 1948 quedaron plasmados los derechos humanos y universal, que son los internacionales, se podría decir. Ahora entraríamos a los nacionales. Antecedentes históricos de los derechos humanos nacionales, o sea, de nuestro país. ¿Cómo iniciaron? ¿Para qué se creó? Y para qué legalmente también, porque aquí ya se podía aplicar la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, porque aquí estaban vulnerados también nuestros derechos, como por las violaciones graves, masivas, indiscriminadas y sistemáticas más recientes sucedieron durante el conflicto armado interno, ejecutadas por agentes de las dictaduras militares, contrarrevolucionarias y contrainsurgentes. Yo no me voy a detener aquí en el conflicto armado porque es parte de la guía programática y vamos a ver todo el conflicto armado. Genocidio, masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas e involuntarias, detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, tratos crueles e inhumanos, violaciones y esclavitud sexual, desplazados, refugiados. Todo eso se estaba viviendo en nuestro país a partir de 1954 hasta 1996, que prácticamente se firmó los acuerdos de paz. Las víctimas de estos abusos en esta larga noche de terror y pesadilla fueron miles los agraviados, entre campesinos, obreros, sindicalistas, maestros, intelectuales, artistas, profesionales, académicos, religiosos, periodistas, políticos y hasta ciudadanos de otras nacionalidades padecieron las consecuencias de los intolerantes, represivos y sanguinarios agentes de las dictaduras militares.
Hubo un monje que no creía todo lo que narraban de nuestro país en cuanto a las masacres que estaban ocurriendo y vino a cerciorarse y a ver con sus propios ojos las masacres que estaban haciendo. Y él narra en un libro que no se me viene ahorita el nombre, no sé si es Estoy enamorado de Guatemala o Un eterno amor. Él se salvó porque se introdujo en un montón de cadáveres que estaban en un como hoyo llenos de lodo y él se metió entre ellos para que no los soldados no lo acribillaran. Y encima de eso él dice y narra ahí que llegaban con el fusil y empezaban a menear a cada persona que estaba ahí para ver y rematarla todavía. Entonces, por eso dice aquí que vinieron ciudadanos de otros lugares que también padecieron de esta violación o atrocidad que sufrió nuestro país. El 13 de agosto de 1987, el Congreso eligió al primer procurador de los derechos humanos, de entre varios candidatos, todos reconocidos, abogados y alto nivel profesional. El primer procurador de los derechos humanos fue Gonzalo Menéndez de la Riva en el año de 1989. Los derechos humanos constituyen un tema de gran interés por el cual los gobiernos, las instituciones sociales y el pueblo en general claman por su preservación, su protección y la forma para que prevalezca. Se trata de asegurar y de definir y respetar. El Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. Entonces, el Procurador de los Derechos Humanos es el encargado de proteger y de velar porque se cumplan los derechos humanos, pero también se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los tratados y convenciones también internacionales aceptados y ratificados por Guatemala, lo cual también avala la Constitución Política de la República de nuestro país. Por esas condiciones, la Organización de las Naciones Unidas condenó reiteradamente al país y durante varios años se nombró a un relator especial que en cada año en la Asamblea de la antigua Comisión de Derechos Humanos, hoy Consejo, presentaba un informe detallado de la situación de los derechos humanos en el país. A partir de la firma del acuerdo de paz, la población confió en la oportunidad y posibilidad de iniciar un cambio que permitiera alcanzar por fin el respeto pleno de los derechos humanos. Las instituciones que deben de garantizar la protección de los derechos humanos en Guatemala, según el artículo 1 y 2 de la Constitución, son la Corte de Constitucionalidad, la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso, el Procurador de los Derechos Humanos, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos, COPREDEN, el organismo judicial, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal, la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional Civil. ¿Qué diferencia hay entre el Procurador de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Nación? Porque ya solo yo hablo y hablo, Snyder. Que el Procurador de los Derechos Humanos se encarga de todo lo relativo a derechos humanos y la Procuraduría General de la Nación es como el abogado del Estado o del Ejecutivo. Para la defensa y protección de los derechos individuales y garantizarles el debido procedimiento a las personas. Así es. La Procuraduría. Derechos humanos ahí. Sí. Ahora la PGN es como el abogado del país. Por eso le digo, encargada de garantizar y proteger los derechos individuales de la persona. ¿Cómo?
Porque, por ejemplo, en una jurisdicción voluntaria, si en un cambio de nombre, si la PGN no da su veredicto, se podría decir, no se puede publicar en el diario oficial. ¿Qué está haciendo con esto? Procurando la protección de no dañar a otra persona que tenga el mismo nombre. Entonces, como usted dice, la Procuraduría General de la Nación es en defender y proteger los derechos individuales de las personas. El procurador en general, cada uno de los derechos humanos, sin discriminación y raza. ¿Hay alguna duda o alguien que quiera hacer algún comentario o agregar algo? Mari. Sobre Kelly, sobre todo el tema. Sí, sobre todo el tema que vimos, Mari, no sé si quiere usted agregar algo. Fíjese, Lee, que yo estaba leyendo así como, era como, ¿cómo le explicaron? En una revista estaba leyendo yo usted estaba hablando sobre la Cruz Roja, ¿va? Voy a ver si la consigo y se las mando al grupo sobre cómo nació la idea de la Cruz Roja, ¿va? Que se hizo así como que con buenas intenciones y porque querían, ahí sí como usted dijo, ¿va? Querían así como que porque cuando hay dice bolas, así como por ejemplo cuando hay una guerra, va, está los dos lados, va, los dos bandos. Entonces la Cruz Roja es como neutral, va, la Cruz Roja viene y ayuda a los heridos de los dos bandos, va. Y se respeta siempre el campamento que tiene la Cruz Roja y es en eso que usted dijo, en el convenio de Ginebra dice que no se pueden atacar a soldados heridos. O si, por ejemplo, y en combate están varios soldados así heridos, el ejército contrario no los puede asesinar, ¿va? Sino que se llevan ahí a la Cruz Roja. Ajá. Pero fíjese, Lick, que estaba viendo todo eso, qué bonito el papel que ha jugado la Cruz Roja en las guerras y todo, pero durante la Segunda Guerra Mundial ellos estuvieron del lado de los nazis, ¿no? Que ellos vieron el sufrimiento de muchos judíos, de mucha gente, de homosexuales, de testigos de Jehová, que eran todos los que los nazis despreciaban, y no los ayudaron. Y viera que hace como 2 días estaba viendo un documental, ¿va? Donde habla sobre las injusticias que cometió la Cruz Roja, ¿va? Pero ya después de eso, después de la Segunda Guerra Mundial, fue que nació eso de la ONU, lo que se estaba hablando, ¿va? Que se formó la ONU para evitar que otras cosas así vuelvan a suceder, ¿va? Pero yo creo que tal vez sí es muy probable que vuelva a suceder porque hay países que no están metidos en eso. Por ejemplo, Cuba creo que no es parte de las Naciones Unidas, ¿va? Y hay varios países así que les ha gustado siempre estar así como que en problemas que no están metidos en eso. Y los derechos humanos yo siento que están haciendo mucho, ¿va? Su labor es mucho, pero también ahí pueden como que violentarse, pues. Sí, y hay No solo países porque tenemos derechos, no solo porque tenemos así como, ay, perdón, no tenga pena, digo. no así como hay derechos que nosotros defendemos nuestros derechos, ¿va? Y ahorita sabemos de que no nos pueden callar, pero por ejemplo para la guerrilla ya estaban los derechos humanos, ¿va? Sí, Y sí, no y fue no eran impedimento respetados. no fueron respetados. Eso era a lo que yo iba, que muchas veces no son respetados cuando surge un conflicto así. Se va a acabar el tiempo, pero sí necesito que volvamos a ingresar porque nos hace falta todavía ver. La de la Carta Magna, al Juan sin tierra. Si se salen, entonces mando nuevamente otro link y solo miramos eso para que ustedes tengan tiempo de descansar para la próxima clase. Empezamos a ver la Carta Magna de Juan sin tierra.
No sé si tuvieron... Mejor envíones el otro link porque 2 minutos faltan. Va, entonces nos salimos.